¿Cuál fue la experiencia que te hizo creer en lo paranormal? Vi a mi padre caminando por su antigua casa unos meses después de su muerte. Camiseta amarilla, pantalones cortos de mezclilla, zapatillas blancas y era ligeramente transparente con una opacidad del 90%. Salí del baño y allí estaba, paseando casualmente por el pasillo y entrando en su antiguo dormitorio. No parecía darse cuenta de que yo estaba allí. Por supuesto, la habitación estaba vacía. Estaba completamente sobrio, despierto y bastante seguro de que mi mente no me estaba jugando ninguna broma. Mi hermana lo vio en otra ocasión. Dejó de ocurrir cuando murió mi madre, era como si estuviera esperando a ella. Si te está gustando, suscríbete. Me mudé a una de las casas del terreno de mi padre. Acababa de tener un bebé y mi marido y yo nos mudamos. Había puesto un espejo con un gancho metálico que colgaba sobre la puerta del armario, que daba a la cama. Cada vez que abríamos la puerta del armario, hacía un chirrido fuerte porque el gancho metálico rozaba contra el marco. Aproximadamente una semana después de mudarnos, es medianoche y estoy durmiendo sola en la habitación porque mi marido trabajaba de noche en ese momento. El bebé estaba en un Moisés a mi lado y dos chihuahuas al pie de la cama en el suelo. Oigo el sonido de la puerta del armario abriéndose y el chirrido que hace, por el espejo que cuelga sobre la puerta, me despierta. Miro a la puerta y veo que los perros están al pie de la cama, despiertos y mirando a la puerta. Mm, Quizás la abrieron poniendo su pequeña pata debajo. Es bastante difícil de abrir con el gancho metálico sobre la puerta, la madera está un poco hinchada, y además, hay alfombra, pero esa es la conclusión lógica para mí, así que vuelvo a dormirme. Esto sucede varias veces más durante las siguientes semanas. Alrededor de la quinta vez que esto sucedió, volví a oír la puerta del armario abrirse. Me siento y miro a los perros, que siguen al pie de la cama. Nunca estuvieron cerca de la puerta del armario ninguna de las veces que esto sucedió. Entonces veo que la puerta del armario comienza a abrirse lentamente por sí sola. Ruido de crujidos escalofriantes y todo. Los perros se vuelven locos. Ladran ferozmente a la puerta del armario. Uno de mis perros, Bear, tiene el pelo erizado y las orejas hacia atrás, ladrando sin parar. Mi otro perro, Jojo, comienza a gimotear y llorar y se esconde debajo de la cama. Oh, diablos, no. Este perro no le tiene miedo a nada. Intentaría enfrentarse a San Bernardos y Gran Daneses y está llorando y corriendo debajo de la cama. Su reacción fue cuando supe que mi casa estaba embrujada. Durante los siguientes años tuvimos muchas experiencias allí. Lo odié allí, y no creo que la entidad fuera buena. Ya no vivimos allí y me alegro. Siguiente historia. Probablemente tendría 12 o 13 años y tenía una amiga en mi casa para una pijamada. Yo me quedé en el suelo y mi amiga se quedó en mi cama, la cama era pequeña, mi amiga no. Ambas estábamos tumbadas allí, hablando de cualquier cosa en la oscuridad y la conversación se apagó por un segundo. Levanté la vista de la pared de mi habitación hacia la esquina de la pared, detrás de la puerta de mi habitación, cerca del techo. Había una especie de brillo verde en forma de orbe. Tan pronto como lo noté y se registró en mi cerebro que las manchas verdes brillantes no son algo habitual, mi amiga dijo, ¿ves eso? Me sorprendió más que ella también lo viera que el brillo en sí, pero le dije que sí. Me preguntó qué era, pero yo ya estaba buscando una fuente. Tenía un despertador que brillaba en azul, pero era verano, así que esa cosa llevaba mucho tiempo desenchufada. Lo miré solo para asegurarme, y no era el reloj. La pantalla LED estaba apagada y comprobé que no estaba enchufado. Le dije a mi amiga que no sabía qué era mientras me levantaba. Tenía un pequeño taburete en mi habitación que usaba para colgar carteles, así que lo cogí y lo puse debajo del orbe verde. Es difícil de describir, no tenía un borde definido y no proyectaba ningún tipo de luz ambiental. La habitación en sí no parecía verde,
solo un punto ligeramente más brillante cerca de mi pared con un tinte verdoso. Así que subí al taburete y ahora podía ver que no estaba en la pared como lo haría una linterna. Flotaba a unas pocas pulgadas debajo de mi techo y a unas pocas pulgadas de donde el techo se unía a la esquina de la pared. Todavía no podía entender realmente lo que estaba viendo, así que levanté mi mano y pasé lentamente por el punto verde. Al pasar mi mano a través de él, se sintió ligeramente más cálido que las áreas circundantes. Súper anticlimático, pero siempre he sido una persona de créelo cuando lo vea. Que alguien más lo vea al mismo tiempo que tú es bastante convincente. Siguiente historia. Solo una vez en mi vida he experimentado algo que no pude y todavía no puedo explicar. Soy bastante escéptica de lo paranormal en general, pero no diré que no creo en ello, solo por esta experiencia que tuve. No es nada demasiado horrible, pero ciertamente me asustó. Un día fui a casa de mi mejor amiga después de la escuela, teníamos 16 años en ese momento. La casa estaba vacía cuando llegamos, su madre estaba trabajando y no llegaría a casa hasta las 7 de la tarde, y la hermana pequeña de mi amiga estaba con su padre esa noche, los padres estaban divorciados. Estar allí solas no era gran cosa para nosotras, pasaba todo el tiempo. Nos preparamos un refrigerio y luego subimos a su habitación para hacer los deberes juntas. Habíamos estado allí un par de horas cuando de repente pudimos oír la radio de la cocina reproduciendo música a todo volumen. Ambas nos miramos con confusión, pero yo dije que quizás se había puesto en marcha un temporizador o algo así. Bajamos para apagarla y cuando entramos en la cocina, se me cayó la mandíbula. Todas y cada una de las puertas y cajones de los armarios de toda la cocina, además de las puertas del refrigerador y del congelador, estaban completamente abiertas. Nada se había caído de ellos y nada parecía fuera de lugar, pero estaban todos abiertos. La radio seguía a todo volumen. De nuevo nos miramos, completamente asustadas y en shock. Habíamos estado en la cocina preparando un refrigerio como 2 horas antes y absolutamente no dejamos nada abierto. Y la radio no estaba puesta. ¿Qué? ¿Mi amiga no pudo decir nada más que qué diablos? Cerramos todas las puertas /diagonal cajones súper rápido, apagamos la radio y volvimos corriendo a su habitación para recoger nuestros deberes. Nos fuimos casi inmediatamente y fuimos a mi casa a cenar y ella se quedó hasta que su madre llegó del trabajo. Ambas hemos estado devanándonos los sesos durante años intentando explicar cómo pudo haber sucedido, pero todavía no puedo explicarlo de una manera que tenga sentido. Se mudaron de esa casa un año después, y ella dice que después de esa experiencia inicial, otras cosas extrañas como esa sucedían. Tanto ella como su madre /diagonal hermana lo experimentaron y les daba escalofríos. Siguiente historia. Hace años, vivía con mi hermana en la casa familiar mientras se vendía. La casa era grande y bastante vacía. Llegué a casa alrededor del crepúsculo y no había nadie. Mientras caminaba por el largo pasillo ligeramente curvado hacia mi habitación, noté la silueta /diagonal sombra de alguien de pie medio detrás de la puerta entreabierta, mirándome directamente. Me quedé mirando un momento. Como habíamos tenido algunos intentos de robo por parte de adolescentes, mi primera reacción fue enfadarme porque alguien estaba en nuestra casa. Al acercarme, dio un gran paso detrás de la puerta del dormitorio. Entré y miré detrás de la puerta y la habitación vacía, pero no había nadie. Fui a otra habitación y miré por la ventana tratando de entender lo que vi. Decidí que no podía decírselo a nadie porque nadie me creería. Empecé a asustarme y me fui. No sentí que fuera malvado, pero toda la situación me asustó. Unos años más tarde, estaba hablando con mi madre y mi hermana sobre nuestra casa familiar. Con los años, todos habíamos tenido algunas experiencias extrañas allí y ahora estamos dispuestos a compartir esto. Mi hermana parecía nerviosa, pero empezó a contarnos que tenía una historia que quizás no nos creeríamos. Al instante sentí que se me erizaba el vello de la nuca y supe lo que iba a decir. Empezó a contarnos lo que vio en la casa.
Estábamos terminando las frases de la otra con los mismos detalles. Ambas al atardecer, caminando por el pasillo, una silueta junto a la puerta, mirándola, la misma habitación, excepto que ella no se acercó y la suya desapareció rápidamente después de que la notara. Tanto mi hermana como yo somos un poco clarividentes y creemos que es por eso que fuimos las únicas que lo vimos. Hasta el día de hoy, todavía se nos pone la piel de gallina cuando hablamos de ello y nos ha hecho cuestionar todo lo que nos rodea. Siguiente historia. Esto pasó hace poco. Mi amigo y yo estábamos en su casa solos, relajándonos y jugando videojuegos. Finalmente nos fuimos a dormir. Yo dormí en la habitación de invitados y al despertar encontré un cuchillo en mi habitación por la mañana. Se lo enseñé a él, pero ambos nos encogemos de hombros, pensando que quizás alguien lo había dejado allí y yo no me había dado cuenta. He dormido sobre botellas, mi teléfono, muelles rotos, etc., así que no me alarmó demasiado. En fin, avanzando a la noche, alrededor de las 6 empezamos a ver la tele, Robocop, Amityville Horror, The Orville, etc., y ambos oímos un ruido que venía del sótano. El sótano tiene una escalera con reja, sin puerta, y se ve el fondo desde el salón si te sientas. Él me da una de sus Glock, y registramos el sótano con linternas. Nota, vivimos en una zona semi-rural con camellos /diagonal yonkis, y hay una puerta destartalada que lleva debajo del porche en el sótano, así que la reacción estaba justificada, pero no vemos nada y la puerta está cerrada con llave. Estamos a punto de subir cuando oímos un claro paso arriba, que hace crujir el suelo. Subimos silenciosamente y registramos toda la planta de arriba, comprobamos puertas, debajo de las camas, en armarios, alacenas, todo, pero sin éxito. A estas alturas, estamos tensos pero intentamos volver a ver la tele. Entonces oímos algo fuera, y decidimos decir que al carajo, vamos a registrar la propiedad. Está oscuro, 8:30, pero llevamos linternas, cerramos la puerta tras de nosotros y nos aseguramos de que todas las demás puertas estén cerradas, antes de poner un rastrillo contra la puerta principal para asegurarnos de que nadie pueda entrar silenciosamente. Damos la vuelta a toda la casa y encontramos hierba visiblemente pisoteada y una huella alrededor de la parte trasera, pero la luz de movimiento no se ha activado que sepamos en toda la noche. Revisamos cada rincón de la casa intentando racionalizarlo, como si fuera un tipo realmente larguirucho y rápido, o un puma que de alguna manera entró y salió. Finalmente, volvemos al frente y entramos, el rastrillo no estaba movido. Nos unimos a una partida de PlayStation con nuestros amigos y les contamos nuestras ideas, y uno de ellos se le ocurre la idea de fumigar el espacio de rastreo debajo de la casa con algo. Así que cogemos un poco de Lysol y salimos. Rociamos casi medio bote debajo de la casa y a menos que alguien llevara una máscara antigás, habría tosido o estornudado después de un rato. Lo hicimos durante minutos, así que sabíamos que nadie podía haber estado en la propiedad, ya que lo habríamos encontrado para entonces. Una vez más nos reunimos en la entrada de la casa y mi amigo se pone blanco. Está mirando una ventana que da al dormitorio principal que tiene la cortina ligeramente entreabierta y le pregunto qué pasa. Dice que vio movimiento y le pregunto si está 110% seguro y dice que sí. Esta vez no había sacado una pistola, pero sí un cuchillo de carnicero, así que entré corriendo. Desde la puerta principal se puede ver la cocina y la puerta trasera. Le dije a mi amigo que revisara el sótano mientras yo registraba de nuevo la planta de arriba. Fuimos incluso más exhaustivos que la última vez y aún así no encontramos nada. Incluso volví a salir para ver si alguien se había subido al tejado, pero no vi nada. Varias veces vimos y oímos esta mierda y sin embargo no había nadie. No sé qué estaba pasando esa noche y tampoco sé si creo del todo en fantasmas, pero sé que lo que pasó entonces no fue una persona ni un animal. Siguiente historia. Viví en una casa encantada en un pueblo pequeño que a principios del 1900 era la tienda del pueblo. Por eso teníamos un garaje enorme,
que era la parte de la tienda, así que convertimos parte del garaje en una sala de estar para mí y mis amigos. Una noche estaba allí con mi hermana y un par de amigos y me quedé dormido en el sofá. Supongo que mientras yo dormía, todos decidieron ir a la tienda. Me desperté con mis mantas siendo quitadas de encima. Me senté y dije, lo juro por Dios, si no hay un gato o algo ahí abajo. Y, por supuesto, no había ningún gato. Mientras estaba allí sentado, estupefacto, la puerta de la secadora se cerró de golpe. Era el tipo de secadora cuya puerta colgaba hacia abajo cuando estaba abierta, así que algo habría tenido que cerrarla hacia arriba para cerrarla. Grité y subí corriendo y descubrí que no había nadie en casa. Luego, poco después, mi prima y yo estábamos allí abajo con la puerta del garaje abierta, hablando y mirando hacia la calle. De repente, ambas vimos lo que parecían botas verdosas y traslúcidas caminando por la calle. Dije, ¿ves eso? Y ella dijo, ¿esas son unas putas botas? Lo miramos un momento y luego dejaron de caminar y parecía que se giraban hacia nosotras y salimos corriendo de allí muy rápido. Más tarde descubrí que en los años 80 un tipo conducía borracho y se estrelló contra el edificio de al lado y murió. Me pregunto si podría haber sido él. Estas no fueron las primeras experiencias que tuve, pero fueron las que cimentaron mi creencia en los fantasmas. Tengo muchísimas historias sobre esa casa, probablemente podría escribir un libro. Siguiente historia. Estaba estudiando en una escuela de otra ciudad y vivía con una señora mayor. Su esposo había fallecido como 3, 4 o 5 años antes, no recuerdo con exactitud. Lo primero que me llamó la atención fue que la casa se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. No pasó nada loco, no quiero inventar tonterías, pero la atmósfera era rara, siempre había algo en el ambiente. Cada vez que me iba a dormir, sentía como si alguien se subiera a la cama. Además, la puerta del armario se abría sola de vez en cuando y siempre tenía la sensación de que había alguien más allí. Nunca me sentía completamente solo, lo cual era bastante extraño. Lo peor que me pasó fue una vez que estaba viendo un video de investigación paranormal en YouTube. Me quedé bastante asustado, sobre todo porque estaba solo, así que decidí irme a dormir. Justo cuando estaba subiéndome la manta, sentí una mano que me agarró del tobillo y me jaló un poco. Esa mierda me asustó como nunca, pero con el tiempo no le di tantas vueltas, porque me había sugestionado mucho viendo ese video y pensé que tal vez mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Y eso es básicamente todo. Lo curioso es que, aunque siempre sentí cosas raras en esa casa, al cabo de un año ya me había acostumbrado tanto que cuando pasaban cosas, como puertas que se abrían solas, ya no me asustaban, incluso me daba risa. Algo más que quiero mencionar es que mi habitación tenía como 2 estados de ánimo. No sé cómo explicarlo bien. A veces entraba y se sentía como un cuarto normal. Otras veces, en cambio, sentía como si acabara de pasar una pelea o una discusión intensa allí. Había un ambiente tenso, apagado, una vibra muy densa, y eso es algo que nunca me ha pasado en la casa donde vivo actualmente. Siguiente historia. Cuando era niño, mi madre nos mudó a casa de mi padrastro cuando tenía 7 años. Hasta entonces, solo habíamos vivido en viviendas sociales, juntos. Mi padre no estaba presente. No tenía hermanos ni hermanas. Cuando nos mudamos a casa de mi padrastro, fue un shock cultural. Él había vivido en la misma casa desde que era niño. Sus padres la compraron nueva en los años 50. Finalmente, él se la compró a ellos y se mudaron a Florida en una autocaravana. Estuvimos allí 6 años antes de que mi madre y yo nos mudáramos, y estuvieron separados casi exactamente un año. Sin embargo, nuestra primera noche fuera, no teníamos a dónde ir. Así que nos quedamos en un motel de carretera encantador. En nuestra puerta había un gato blanco que se caía mucho de la cama mientras dormía y comía bagels rancios de Dunkin' Donuts. Lo llamamos Dofus.
Se convirtió en parte de la familia inmediatamente, y aunque mi padrastro tenía una estricta política de no gatos, pero amaba a los perros. Traer a Dofus fue parte de las condiciones de rendición y volvimos a vivir con mi padrastro. Él aceptó a regañadientes y terminó gustándole mucho Dofus. Era nuestro primer verano de vuelta. La casa de mi padrastro era una casa unifamiliar típica de Nueva Inglaterra de los años 50. 2 pisos con un sótano. Mi habitación estaba en el piso superior, con la de invitados al otro lado del pasillo. Mamá y mi padrastro compartían el dormitorio principal en la planta baja. El sótano estaba medio amueblado y la otra mitad tenía el calentador de agua, la lavadora y la secadora, y una gran cantidad de herramientas y artículos de pesca anticuados. Toneladas de cosas de toda la vida de este tipo desde la infancia estaban guardadas aquí, así que, naturalmente, a Dofus le encantaba bajar allí. Era un mundo genial para explorar y pasar el rato. Acabábamos de comprar nuestro primer ordenador de sobremesa y pensamos, ¿por qué no? Y usamos nuestro sótano amueblado para albergar la máquina de AOL. Siempre sabíamos cuando Dofus estaba atascado abajo, maullaba y maullaba hasta que alguien lo rescataba del problema en el que se encontraba. Excepto que empezamos a oírlo, incluso cuando Dofus estaba dormido en la encimera o en el alféizar de la ventana. Pensamos que quizás tenía esposa y gatitos allí abajo. Buscamos y buscamos, pero no encontramos nada. Mientras tanto, mi padrastro se estaba volviendo inquieto y ansioso. Fue entonces cuando mi padrastro confesó algo que le sucedió cuando era niño. Tenía un hermano mayor y una hermana menor. En los años 50, su padre los crió con mano de hierro y su madre simplemente los soportó o también la golpeaban, ya sabes cómo era. Nunca se les permitió tener una mascota, y una vez que mi padrastro y su hermana encontraron un gatito callejero y lo llevaron a casa en una especie de trama de comedia de situación. Sin embargo, el padre se enteró y mató al gato, deshaciéndose del cuerpo simplemente tirándolo a la basura. Una vez que nos contó la historia, que todavía creo que había reprimido hasta ese momento, todo en la casa cambió. Dofus dejó de ir a la mitad sin amueblar del sótano por completo y simplemente se quedaba en el sofá o en el escritorio del ordenador. Tampoco volvimos a oír maullar allí abajo que no fuera Dofus, por supuesto. No es exactamente escalofriante, ni siquiera espeluznante. Pero es la historia que me hizo creer en lo paranormal. Siguiente historia. Decidí escribir todas las experiencias paranormales que tal vez haya tenido. Hasta que puse esto por escrito, nunca creí en lo paranormal. Ya no estoy tan seguro. En 1988, a las 3 de la madrugada, estaba solo, salvo por mi perro, y profundamente dormido. De repente escuché 3 golpes muy fuertes en la puerta de entrada, que estaba justo al lado de mi cama. Me desperté de un salto y llegué a la puerta en 3 pasos. Mi perro ya estaba allí, completamente alerta, escuchando. Miré por la mirilla esperando ver a un policía. No había nadie. Entonces caí en cuenta de que mi puerta estaba dentro de un patio cerrado con muros de ladrillo de casi 2 metros de alto y la reja de entrada estaba con llave. Nadie podría haber escapado sin que se oyera cómo trepaba o sin que lo viera. En 2005, a las 4 de la madrugada, mi hijo de 22 años estaba de visita en casa desde la universidad y me despertaron 3 golpes fuertes. El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me levanté y revisé toda la casa. Nada. Más tarde esa mañana, mi hijo se despierta y me pregunta, ¿escuchaste los 3 golpes anoche? Le dije que sí, que era la segunda vez que escuchaba golpes a eso de las 3 de la mañana. Consulté con una psíquica muy respetada y me dijo que era el abuelo revisando cómo estábamos y que se parece mucho a mí. Mi madre falleció en 2011. En 2014 soñé que veía su rostro contra un fondo negro y me decía, vas a necesitar un patio más grande. Me desperté pensando vaya, eso pareció real y seguí con mi día, reflexionando sobre la experiencia. 2 semanas después,
Mi hijo me llama y me pregunta si puede guardar algo de equipo para levantar pesas en mi casa. Le dije que sí y me avisó que ya venía en camino. Llegó con 2 amigos en un camión plano cargado de equipo. Descargaron todo en mi patio trasero, cubriéndolo completamente. Cuando pusieron el último aparato en el único espacio libre, recordé el sueño y de inmediato entendí su significado. Mi madre me estaba haciendo saber que sigue existiendo. Tenía 10 años, era verano y estaba solo en casa a eso de las 6 de la tarde viendo televisión. Una pila de libros que estaba en una repisa sobre mi cama salió disparada y cayó en el centro de mi habitación. A las 2 de la madrugada, no podía dormir y no quería molestar a mi esposa, así que fui a sentarme al sofá del salón en la oscuridad. El sofá daba hacia una chimenea que tenía un televisor frente a ella. Así que mientras estaba sentado, tenía la vista puesta en la televisión, que estaba apagada. La pantalla era completamente negra. Detrás de mí, sobre mi hombro derecho, quedaba la entrada al pasillo que lleva a un baño a la izquierda y a nuestra habitación a la derecha. Mientras estaba allí en la oscuridad, noté un movimiento reflejado en la pantalla negra del televisor. Me concentré en ese reflejo y parecía la silueta de una mujer delgada vestida con una túnica blanca flotando suavemente de un lado a otro en la entrada del pasillo. La figura se movía de un extremo al otro, del baño al dormitorio. Estuve observando eso durante una media hora. Cuando me giraba a ver directamente el pasillo, no veía nada. Pero cada vez que miraba de nuevo a la pantalla del televisor, ahí estaba el reflejo de esa aparición blanca, flotando de un lado al otro. Me aburrí y volví a la cama. Mi familia fue dueña de esa casa desde 1952 hasta 2012. Siempre hubo una presencia allí. Mi madre solía decir que por las noches la visitaba el espíritu de un indígena. Según ella, simplemente se paraba junto a su cama y la observaba fijamente. También decía que veía orbes con rostros flotando a su alrededor. Sabíamos que esa zona había sido territorio indígena. Mi madre creía que nuestra casa fue construida sobre un antiguo cementerio indígena. Siguiente historia. La primera experiencia fue cuando tenía 6 años, pero la recuerdo con una claridad impactante. Y mi mamá también, porque al día siguiente le conté lo que había pasado y me dijo que nunca volviera a hablar de eso. Ella es caribeña, y allá normalmente creemos que hablar de esas cosas solo las empeora. Ella misma tuvo una experiencia, y también la voy a contar más adelante. La cosa es que mis padres se divorciaron y mi mamá y yo nos mudamos a una nueva casa. Yo dormía en una cama tipo sofá, esas que tienen barrotes en la parte de atrás y los lados, pero el frente queda libre. Básicamente era como un sillón del tamaño de una cama individual. Mi cuarto estaba lleno de cajas por todos lados. No había nada colgado en las paredes y había una ventana justo frente a mi cama, no del todo centrada, pero eso importa. Yo nací en 1994, así que esto fue más o menos en el año 2000. En ese entonces no tenía celular para distraerme ni nada por el estilo. Me quedaba simplemente mirando el cuarto, pensando, hasta que me daba sueño. Esto fue incluso antes de que el Game Boy Color tuviera retroiluminación y ni siquiera tenía el accesorio con luz, así que realmente estaba ahí, acostado, solo con mis pensamientos. Nunca me había dado miedo la oscuridad hasta esa noche, pero igual, la habitación no estaba totalmente a oscuras, por la ventana entraba bastante luz porque había un farol en la calle justo cerca de ahí. Estaba acostado, tratando de dormirme y mirando el cuarto, no buscando nada en especial, solo moviendo la vista de un lado a otro. Entonces volví la mirada hacia la izquierda y había algo ahí. No era alto ni nada por el estilo. Era más grande que yo a los 6 años, pero no por mucho. Estaba encaramado en el borde de la estructura de mi cama como una rana. Y como estaba justo frente a la ventana, lo único que podía ver era su silueta. No se movía. No hacía ruido. Pero se sentía maligno. Cuando era niño pensaba que tenía el pelo loco, pero ahora que lo pienso bien,
parecía tener como unos 16 cuernos. Ninguno recto, todos curvados y retorcidos. Solo estaba ahí, mirándome. Tenía 3 opciones: prender la luz y verlo, llamar a mi mamá y que me saltara encima, o salir corriendo y que me atrapara en el camino. Así que opté por cubrirme completamente con las cobijas y quedarme completamente quieto. No me moví en toda la noche. Por la mañana, estaba empapado en sudor. No había dormido casi nada, pero tampoco me atrevía a revisar si eso seguía ahí. La energía era pesadísima, opresiva. Le conté a mi mamá y, bueno, así empezó todo esto. Siguiente historia. Estaba viendo Sobreviviendo a la muerte en Netflix. Cuando llegué al episodio con Bobby Frank Ginsburg y sus aparatos electrónicos descontrolados, pensé que mi abuelo era demasiado estoico para hacer eso, era el que más cerca estaba de mí que había fallecido. Inmediatamente, mi televisor se apagó. Luego, unos 5 segundos después, volvió a encenderse. 5 segundos después se apagó de nuevo. Luego volvió a encenderse. Luego se apagó de nuevo. En este punto pensé en silencio, vale, estoy intentando ver esto. Entonces la televisión volvió a encenderse y se quedó encendida. Esto realmente me hizo cuestionar lo que había sucedido. Terminé leyendo a Gary Schwartz sobre sus estudios de doble ciego con mediums. Usando una metodología similar, hice que alguien reservara una sesión con un medium de la Forever Family Foundation para mí. Luego usé un nombre falso para una sesión de Zoom con el medium. Hice la sesión sentado contra una pared en blanco. Le pedí a mi abuelo que mencionara 3 cosas y cada cosa fue mencionada. Además, se mencionó algo que solo mi esposa y yo sabíamos y nunca habíamos mencionado a nadie de ninguna manera. Siguiente historia. Estaba en la universidad y mi novia acababa de irse a casa de sus padres. Mi madre estaba haciendo recados y mi padre dormía en el sofá, al otro lado de la casa. Tenía la televisión apagada y estaba en mi habitación, con mi portátil y mi perro a mi lado. De repente, él se puso alerta y miró hacia la puerta. Es muy bueno diferenciando los ruidos normales, como el tráfico, ambulancias, vecinos o ruidos típicos de la casa como televisores o radios, de otros ruidos más inusuales, como cuando alguien viene de visita o hay animales en el jardín. Si como sea, se puso alerta y, en ese mismo momento, los dos escuchamos claramente 3 golpes perfectamente definidos en la puerta cerrada de mi habitación. Yo no estaba escuchando nada, solo leyendo en mi portátil. Pero ese fue, sin duda, el sonido de alguien golpeando la puerta. No era la fontanería, ni el aire acondicionado encendiéndose, ni la casa crujiendo. Sé distinguir esas cosas, y hasta mi perro se tensó aún más, como si hubiera alguien del otro lado, pero no estaba feliz o emocionado. Más bien, parecía nervioso. Me levanté de inmediato y abrí la puerta, esperando en parte que mi novia hubiera regresado o que mi madre ya estuviera de vuelta de la tienda. No tengo hermanos ni hermanas viviendo en casa. No había nadie. Nadie en la puerta, nadie en el pasillo. Corrí a revisar las habitaciones contiguas, todas las habitaciones, incluso los armarios. Nada. Fui a la sala de estar y solo escuchaba a mi padre roncando en el sofá, como si nada. Viví en esa casa durante más de 20 años antes de mudarme, conocía perfectamente cada sonido, pero eso me desconcertó completamente. Y el hecho de que mi perro también reaccionara a los 3 golpes me confirmó que no fue mi imaginación. Fue una experiencia muy extraña. Por suerte, mi vivencia fue leve comparada con lo que otros miembros de mi familia vivieron en la casa de mi abuela, una casa de más de 150 años en Sudamérica. La mayoría de mi familia vive en Estados Unidos, pero visitan regularmente ese país y esa casa. Todos tienen alguna historia que contar sobre ese lugar. Mi abuela veía mujeres vestidas con ropa blanca del siglo XIX caminando por los pasillos, pero cuando bajaba la mirada no les veía los pies, simplemente flotaban sobre los azulejos. Un primo mío,
en los años 90, visitó la casa y, en medio de la noche, mientras dormía en la habitación de invitados, una habitación completamente a oscuras, vio a una mujer vestida de blanco flotando horizontalmente sobre él, brillando, mirándolo desde arriba. Mi propia madre y mis tíos escuchaban pasos fuertes en sus habitaciones durante la noche y sentían como el borde de la cama se hundía, como si alguien se sentara ahí. Pero al encender las luces, las enormes y pesadas puertas de madera antigua seguían completamente cerradas, incluso con los cerrojos de hierro fundido puestos. Cuando la mayoría de la familia ya se había mudado a Estados Unidos, uno de mis tíos, que a veces se quedaba solo en la casa, empezó a vivir situaciones más intensas. Mientras se cepillaba los dientes, lo empujaban violentamente contra el espejo del baño. Lo encerraban en habitaciones donde no podía abrir la puerta durante horas. Escuchaba voces. Hay una historia que varios miembros de la familia presenciaron. Uno de mis tíos, en sus años de instituto durante los años 70, llevó a unos amigos a la casa para pasar el rato. Pero a los 5 o 10 minutos de estar allí, los amigos salieron corriendo por la puerta principal. Más tarde les preguntó qué había pasado. Ellos respondieron que tuvieron un encuentro paranormal y que estaban aterrados, pero estaban tan conmocionados que ni siquiera pudieron explicarlo con claridad. Había una parte específica de la casa que todos odiaban y trataban de evitar, el ático cerca del patio trasero. Recuerden, es una casa de más de 150 años. Las paredes son gruesas, las puertas son enormes y pesadas, y ese ático en particular era muy oscuro, lleno de viejas estructuras de madera. Algunos de mis familiares juran haber visto una figura oscura con ojos brillantes mirándolos desde un hueco del ático. Debajo de ese ático hay un pequeño baño. Algunos han experimentado quedar atrapados allí, como si alguien bloqueara la puerta desde afuera. Incluso los mayores de la familia no podían abrirla por un buen rato. Uno de mis tíos estaba usando ese baño cuando, de la nada, se le apareció un anciano con ropa andrajosa, fumando un puro y con una expresión amenazante. Simplemente se materializó frente a él. Son cosas raras. Pero conociendo a mi familia, que no son personas bromistas ni exageradas, y escuchando tantas historias similares contadas por distintas personas, a mí me parece más creíble que cualquier programa de televisión sobre fantasmas. Yo visité esa casa varias veces cuando era niño, hace décadas, y fue uno de los lugares más espeluznantes en los que he estado. Y eso que he visitado supuestas mansiones encantadas en lugares turísticos. Pero en la casa de mi abuela, a veces se te helaba la sangre. El pelo se te erizaba sin motivo. Había una energía, una presencia inusual, y todos, incluso los visitantes, lo percibían. La casa se vendió a un promotor inmobiliario hace unos 15 años, cuando ya casi todos vivían en Estados Unidos. Los promotores comenzaron a demolerla para construir un nuevo edificio de oficinas. Pero a mitad del proceso encontraron lápidas bajo los cimientos antiguos, con fechas del siglo XIX, junto a otros artefactos antiguos. Por razones que nadie comprende, poco después de esos hallazgos, el promotor abandonó el proyecto por completo. Mi familia sigue viajando al país por distintos motivos, y de vez en cuando vuelven a la ciudad natal para ver qué pasó con esa casa. Sigue ahí. Abandonada. A medio demoler. Y aún hoy da escalofríos solo acercarse. Y no sé si esto cuente como algo paranormal, pero hace unos años pasé por la peor etapa de mi vida. Luchaba contra la depresión y la ansiedad, y la medicación no me ayudaba. Me sentía completamente perdido y desesperado. Una noche incluso tuve pensamientos suicidas, pero gracias a mi esposa y a mi madre, logré salir adelante. A la mañana siguiente recibí una llamada urgente de una amiga con la que no hablaba desde hacía mucho tiempo. Me dijo que había tenido un sueño muy vívido esa noche, en el que yo estaba peleando a muerte contra un león que intentaba devorarme. Cuando le conté lo que había vivido, los dos rompimos en llanto. Ella sintió que algo terrible me estaba ocurriendo, a pesar de no tener contacto conmigo en años, y además yo no uso redes sociales.
Estoy convencido de que todos estamos conectados de alguna forma. Solo que aún no tenemos la tecnología ni la comprensión para medirlo o verlo.